Epistemología, educación, ¿cómo se logran vincular? La epistemología en la educación tiene una conexión entre las ciencias del conocimiento, analizando de manera crítica y reflexiva los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como también su contexto escolar. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast educativo llamado Epistemología en la educación. Consejos para aplicar la epistemología y el pensamiento científico en el aula. Mi nombre es Joana Caterina Jurado, docente de primaria multigrado de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción Fresno, institución rural de este municipio. Y yo soy Cindy Lucía Wilche Serrano. Soy docente de primaria del grado segundo de una escuela urbana llamada Colegio Distrital Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Barranquilla Atlántico. Nos alegra acompañarlos en este espacio de reflexión sobre la epistemología y su importancia en la educación. Durante este curso aprendimos que la epistemología estudia cómo se construye, valida y transforma el conocimiento. Aunque puede parecer un tema muy teórico, en realidad está presente en cada decisión que tomamos como docentes. Por eso, hoy queremos compartir con todos ustedes 5 consejos prácticos para aplicar la epistemología y el pensamiento científico en el aula, fortaleciendo el aprendizaje crítico y significativo de nuestros estudiantes. Consejo 1. Enseñar a preguntar. Nuestro primer consejo es enseñar a los estudiantes a formular preguntas. Muchas veces nos concentramos en que memoricen respuestas, pero el conocimiento comienza cuando surge una duda. Exactamente, y por ello la epistemología nos recuerda que el conocimiento avanza gracias al cuestionamiento. Cuando un estudiante pregunta por qué ocurre un fenómeno o empieza a buscar diferentes explicaciones, está desarrollando un pensamiento crítico. Por ejemplo, en lugar de explicar directamente un tema, podemos comenzar preguntando qué saben los estudiantes o qué hipótesis tienen sobre una situación determinada. Estos son los presaberes con que los niños y niñas vienen desde sus hogares. Consejo 2. Relacionar el aprendizaje con el contexto. El segundo consejo es conectar el aprendizaje con la realidad de los estudiantes. Desde mi experiencia como docente de zona rural, he comprobado que los aprendizajes tienen más significado cuando se relacionan con la vida cotidiana, la familia, la comunidad y el propio contexto. Y desde mi experiencia como docente de zona urbana, también he comprobado que los aprendizajes tienen más sentido cuando tienen en cuenta el contexto de los estudiantes. Y pues con esto podemos establecer que la epistemología reconoce que el conocimiento no surge de manera aislada, sino que se construye a partir de las experiencias, contextos y relaciones sociales. Por eso es importante trabajar proyectos relacionados con el entorno, la cultura local y las necesidades reales de los estudiantes. Consejo 3. Valorar el error como una oportunidad. Y este es nuestro tercer consejo, y es cambiar la manera en que vemos los errores. Muchas veces los estudiantes temen equivocarse porque creen que el error es algo negativo. Sin embargo, el pensamiento científico entiende el error como una oportunidad para aprender, para revisar las ideas y mejorar las explicaciones. Como docentes podemos crear ambientes donde los estudiantes se sientan seguros para participar, experimentar y aprender de sus equivocaciones. Ejemplo de ellos, los rincones pedagógicos. Consejo número 4. Promover el análisis crítico de la información. El cuarto consejo es enseñar a analizar críticamente la información. Vivimos en una época donde circula una enorme cantidad de información en Internet y redes sociales. Por eso es fundamental que los estudiantes aprendan a verificar fuentes, a contrastar la información y distinguir entre hechos, opiniones y desinformación. Y esta capacidad resulta indispensable para formar ciudadanos críticos y responsables en la sociedad actual. Nuestro último consejo es aprender investigando, promover la investigación desde edades tempranas. Investigar no significa únicamente realizar grandes proyectos científicos, también implica observar, analizar, comparar y buscar explicaciones. Cuando los estudiantes investigan problemas de su entorno, desarrollan autonomía, creatividad, pensamiento crítico y generan ideas para que su comunidad
cada día sea mejor. Además, comprende que el conocimiento está en constante construcción y que ellos también pueden participar activamente en ese proceso. Después de analizar estos 5 consejos, podemos concluir que la epistemología tiene unas aplicaciones directas en nuestra práctica educativa. Según Paitan 2021, la epistemología en la educación posibilita tener una perspectiva analítica del contexto educativo de modo crítico y reflexivo. Andrade y Rivera 2024 aseguran que la epistemología en la educación busca entender y tratar de transformar los procesos de aprendizaje en todas las dimensiones. Y a partir de lo que mencionas, podemos concluir que su función es analizar de manera crítica y reflexiva los procesos educativos, comprender también las problemáticas y hallar soluciones para transformar el contexto. Esto nos ayuda a comprender cómo aprenden los estudiantes y cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje más significativas y contextualizadas. Esto nos lleva a pensar en los retos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Uno de ellos es considerar que la educación debe transformarse y adaptarse teniendo en cuenta los avances tecnológicos. En otras palabras, utilizar las tecnologías digitales que tenemos a nuestro alcance de manera crítica. También podemos tener en cuenta como desafíos el mejoramiento de las políticas públicas que permitan cerrar las brechas educativas y la orientación de los currículos y los programas de estudio hacia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Y en esa misma línea es preciso hablar acerca del papel del docente, quien además de ser mediador y orientador de los procesos de aprendizaje, es capaz de renovarse, capacitarse, investigar y desarrollar al máximo su creatividad para innovar y generar espacios pedagógicos que promuevan entre los estudiantes la diversidad de opiniones, el debate, la discusión, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Tienes razón, porque el conocimiento no se da en las aulas de clase de manera mecánica, sino que implica la generación de ambientes de aprendizaje más estructurados, es decir, planeados con una intención que pueda dar respuesta a las necesidades e intereses particulares de los estudiantes. Estudiando los contenidos del curso Bases Epistemológicas de la Educación, logramos fortalecer nuestra capacidad de reflexión crítica sobre la enseñanza, reconocer la importancia de formar estudiantes que puedan cuestionar, analizar e investigar. También comprendimos que la educación debe ir más allá de la transmisión de contenidos y contribuir a la información integral de las personas. Esto nos permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades que presentan los estudiantes y la comunidad, del mismo modo en que potencia la integración entre teoría, experiencia e investigación. Sin duda, el haber pasado por las 4 unidades de este curso nos ha permitido reevaluar nuestra práctica docente, analizar de manera crítica el contexto en el que cada una nos encontramos y considerar una mejor toma de decisiones fundamentado en bases sólidas, ya sea de tipo teórico, conceptual o metodológico. Esperamos que este abordaje de la epistemología de la educación y los 5 consejos sean útiles para otros docentes interesados en fortalecer pensamiento científico y crítico en sus aulas. Este podcast se fundamentó en 2 artículos de investigación. El primero es de Andrade y Rivera del 2024 y se llama Epistemología de la Educación, Apuestas y Desafíos Contemporáneos, de la revista Diversidad. Y el segundo artículo es de Paitan, Aguirre, Nacha, Cigüeñas y Melgar de 2021, llamado Importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI y de la revista Alpha Centauri. Gracias por acompañarnos en este podcast y hasta una próxima oportunidad.